Bienvenidos a su podcast Bajo Juramento, donde hablamos con la ley en la mano. Buenas tardes y bienvenidos a este su primer podcast de Derecho Constitucional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El día de hoy vamos a debatir en Derecho Comparado los preámbulos de las constituciones colombiana y venezolana, enmarcados en los principios rectores de esas cartas magnas actuales y vigentes. Estaremos como moderadores mi compañera Jennifer Navas y yo, Alonso de Quijado. A continuación les presentaremos a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Español. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gloria Pulido. Buenas tardes, soy Christopher Becerra. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cade. Muy buenas tardes, mi nombre es Byron Helper. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jonathan Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Joana Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Tania Morales. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Leguizamón. Para iniciar con ese conversatorio, mi compañera Jennifer y yo vamos a empezar leyendo nuestros preámbulos de cada una de esas cartas magnas que enmarca la ley de leyes de cada nación. Comenzaré yo hablando de la Constitución Política Colombiana. La Constitución Política de la República de Colombia. Leeré una versión correspondiente a la segunda edición corregida de la Constitución Política de Colombia publicada en la Gaceta Constitucional número 116 del 20 de julio de 1991. Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometiendo a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sancionada y promulgada la siguiente Constitución Política de Colombia. A continuación, mi compañera leerá el preámbulo de la Constitución de Venezuela. Preámbulo de la Constitución Política de Venezuela. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegure el derecho a la vida, el trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico
y los bienes jurídicos, ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y el referendo democrático decreta lo siguiente. Bueno, ya teniendo enmarcadas estas dos normas que vamos a revisar esta tarde, yo creo que este panel puede proseguir a debatir con las preguntas que estaremos haciendo. Yo consideraría que la primera pregunta que podríamos hacer es ¿cómo podemos ver marcada la diferencia legal y social de las fuerzas vinculantes de cada norma superior? Así es, Alonso y equipo. La Constitución de Colombia tiene o establece que nuestro preámbulo es vinculante. Desde sus comienzos, la Corte Constitucional, en la sentencia C-479 del 92, declaró que nuestro preámbulo, el preámbulo de la Constitución de Colombia, no es un simple mandato. Son principios rectores, inspiradores que hacen parte de la Constitución directamente. Esta fuerza vinculante adquiere gran relevancia porque toda la normatividad que se desprenda debe de respetar este preámbulo. Si hay algún principio que se lesiona, está en contravía directa con la Constitución. Bueno, compañero Cristian, yo, en cuanto a Venezuela, aunque la Constitución de 1999 también proclama la supremacía constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia no siempre actúa con tal independencia. ¿Esto a qué se refiere? Que no muchos principios, o que muchos principios tienen un carácter axiológico, es decir, de valores, y pues que es vinculante real, y aunque en la práctica no siempre se hacen cumplir. Ok, yo quiero pues dar como tal una opinión sobre la pregunta que nos hace nuestro compañero Alonso, y es que mientras que en Colombia el preámbulo tiene una fuerza más vinculante, jurídica y moderada, como en guía de interpretación, en Venezuela se convirtió en una herramienta política con un peso social más fuerte, porque sirvió para legitimar la refundación del Estado. En otras palabras, en Colombia orienta a los jueces, pero en Venezuela se moviliza al pueblo. Un juez en Colombia puede citar el preámbulo como apoyo para interpretar como tal los derechos, pero no como una base única para una sentencia. En cambio, en Venezuela el preámbulo ha sido usado más como la bandera política y se convirtió en un motor de cambio social y justificación de normas. Es decir, en Colombia se tiene el efecto jurídico más interpretativo, mientras que en Venezuela su fuerza es más política y social. Vamos a tener una réplica por parte de nuestro compañero Christopher. Así es, Dani y equipo. En Colombia, como se ha venido mostrando, el preámbulo sí tiene fuerza vinculante. Hace parte del bloque de constitucionalidad. En cambio, en Venezuela, sí es más axiológico. Es solamente una fuente de inspiración para la normatividad interna de ese país. Bueno, para apoyar también la teoría de Christopher, en Venezuela la fuerza vinculante existe pues en la teoría, como anteriormente lo mencioné, pero en la práctica esos principios se pierden y se perciben más como unos ideales inspiradores más que como unas obligaciones jurídicas que sean realmente efectivas. Nuestro compañero Byron va a hacer una intervención sobre el tema. Sí, claro, digamos que de acuerdo con lo que dicen los compañeros en cuestiones de las relaciones vinculantes y no vinculantes de estas constituciones, también podemos tener en cuenta la corriente del derecho del neoconstitucionalismo, en donde estas se pueden determinar ambas como neoconstitucionales, ya que las dos son refundadas a unos principios nuevos y que tienen en base en los principios de derechos fundamentales. Dentro de ellas, pues digamos que plasmamos que el neoconstitucionalismo va guiado hacia una norma viva y más eficaz. Una norma pues que está en constante cambio y que se va desarrollando de acuerdo a los contextos sociales y económicos que van rigiendo en la nación.
Dentro de ello, pues podemos determinar que el protagonismo de estos principios encontramos los que están como la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Sin embargo, en la Constitución de Colombia se determina la justicia a secas, mientras que la de Venezuela ya nos determina literalmente una justicia social. ¿Y lo que compañera Gabriela? Bueno, pues con todos los aportes que hemos hecho hasta el momento, como opinión o como una conclusión para cerrar esta pregunta, y quisiera que todos mis compañeros también dijeran si están de acuerdo con esto, yo podría decir que esto hace que en comparación con Colombia, la fuerza vinculante de la que estamos hablando en Venezuela sea mucho más débil en la práctica. Ok, bueno, yo creo que ante estas opiniones y cuestiones teóricas que hemos visto, primero es necesario recalcar que nuestros marcos legales provienen de la misma fuente, que es una fuente positiva francesa. Y eso hace que tanto la Constitución política colombiana como la Constitución política venezolana vayan a manejar un positivismo bastante marcado a la hora de la protección y el enmarcamiento de estos principios que vienen desde la Revolución Francesa. Evidentemente, aunque yo creo que eso ya es un tema más social de la actualidad, vemos que pues Colombia, hablando específicamente, tenemos una de las constituciones más garantistas de los derechos humanos, celebrada por la ONU y todo esto, aunque nos falta bastante para llegar a su total protección de los derechos, ante la realidad actual venezolana considero que realmente podemos tener una garantía superior en esas protecciones. Bueno, apuntando con uno de mis compañeros, al resaltar a Colombia como un país que promueve la protección de los derechos humanos, en ese caso Venezuela no tiene esa práctica. Venezuela como que habla y fundamenta los derechos humanos en su constitución, pero al momento de ejecutarlos en su propio país es nula, porque deja la protección de los derechos humanos a un lado. Respondiendo a la pregunta de mi compañera Gabriela, yo diría que sí hay una gran diferencia entre la Constitución, entre el preámbulo colombiano y venezolano, porque en el colombiano vemos cómo refuerza los valores de la paz, la vida, la convivencia, la justicia. Y el venezolano digamos como que se centraliza en la política y en la participación ciudadana. Bueno, compañeros, entonces estamos de acuerdo, o sea, de todo sobre el tema de este inicio del preámbulo. Entonces voy a una segunda pregunta. En el tema teológico, ¿cómo vemos una división de creencia que marca cada preámbulo? Bueno, en la división de creencia por parte de país y país se maneja en primordial en las dos constituciones la libertad de cultos. Las dos constituciones nos enmarcan la libertad de culto y también en las dos se inicia invocando la protección de Dios. Claramente, en la colombiana nosotros fundamentamos mucho más a Dios y estamos mucho más presentes en ese tema que en la venezolana, pero a diferencia y que nos lleva a un punto Venezuela en ese sentido, es que tiene Consejo Evangélico de Venezuela y también tienen una Dirección General de Justicia y Cultos. Qué pena, compañera, yo te hago una pregunta. Entonces, la verdadera diferencia entre la teología colombiana y la venezolana es que se basa en que tienen una congregación, ¿me estás diciendo? La diferencia es que tienen una congregación en su estado venezolano. Y en Colombia ellos allá la manejan directamente, o sea, está dentro de su estado, y acá en Colombia nosotros la manejamos muy indirectamente por la lucha que se ha evidenciado y la problemática al momento de meter la religión en el estado. Ok. Eso, yo quiero complementar también lo que decía mi compañera, haciendo énfasis, si bien el papel que realmente está jugando esa palabra de Dios en el preámbulo de la Constitución. Yo sí quisiera poner sobre la mesa, no sé, la pregunta para que ustedes también me ayuden a responderle, y es si realmente se toma la postura de Dios como una postura, veámoslo así, como general, o directamente como una postura, no sé, un poco más inclinada hacia la moral individual.
Ok, a mí me gustaría hacer un aporte acá después de esa pregunta interesante. Y es que tenemos que tener en cuenta eh, la génesis de las culturas constitucionales. Tenemos que tener claro que tanto Colombia como Venezuela venimos de unas culturas totalmente laicas, como fueron los reyes católicos, toda vez que fue España la que vino a nosotros y la cultura de ellos es la que nosotros sostuvimos. Por lo mismo es que en nuestras normas se sigue teniendo tan marcada ese pensamiento religioso que marca a Dios como el principal ente de la generación de las leyes. Bueno, compañero, yo quiero aportar o mi punto de vista es que en realidad ambos preámbulos se refieren de manera general y colectiva a la religión, ¿no? Y no impone una moral individual, sino que invoca valores trascendentes que inspiran a toda la nación. Esto quiere decir que es una referencia más axiológica y simbólica y no vinculante. Bueno, a mi punto de vista, diríamos que en la Constitución colombiana se hace una clara solicitud de protección a Dios. Vemos más marcada de pronto la religión en nuestro preámbulo, mientras que en el preámbulo venezolano vemos que ellos solicitan es la protección a Dios, tomándolo más bien como una apelación, una solicitud a la supremacía, digámoslo así, porque también hacen referencia a los indígenas, respetando esa parte de la religión de ellos, mientras que en la colombiana estamos basados más hacia la parte religiosa, respetando la libertad de culto de cada persona. Tratando de dar un aporte a la pregunta, también puedo decir que en sentido de moralidad, acá en Colombia se toma por parte también, digamos, cuando se comete algún delito, es como un delito hacia la religión. Entonces se puede como decir que al momento de cometer algún delito, lo tomamos como moralidad en religión, y en Venezuela suele pasar lo mismo. Al momento de cometer alguna conducta mala, también lo toman como un delito en sentido de religión. Y jurídicamente pues ya es otro tema. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Que cada preámbulo de la Constitución basada en las creencias, podemos decir que cada constitución respeta las creencias de cada persona individualmente, dependiendo cuáles son las creencias en el Dios que cada uno puede o cada uno crea. Por supuesto, y también teniendo en cuenta las raíces laicas que tiene cada sociedad, toda vez que es evidente que nuestras costumbres religiosas están totalmente marcadas con una tradición católica que pues aún ahora permea en esos asuntos legales. Siguiendo con esas mismas ideas, podríamos seguir a otra pregunta importante, que sería teniendo en cuenta las divisiones políticas, porque es que también tenemos que tener en cuenta que no solamente nos habla de la moralidad, éticas, sino también de ciertos procesos políticos especiales que tiene cada constitución. Y en este caso sería teniendo en cuenta las divisiones políticas del poder político, obviamente, donde Colombia tiene 3 y Venezuela tiene 5. ¿En realidad es necesaria esas 5 divisiones del poder? Bueno, pues hablando por parte de Venezuela, a opinión personal, Venezuela en estos últimos años ha hecho que uno piense en sí que su política no es muy buena. Tienen divisiones de poder, no son sustantivos en su poder y no aportan nada como tal a la sociedad. Entonces, a opinión personal, yo digo que si tienen 5 divisiones, asimismo debería ejecutarse de buena manera la política en su país, y no dan buenos resultados en ese sentido. Mientras tanto, Colombia, al tener incluso más pocas, no nos consideramos la mejor política del mundo, pero sí somos más ordenados y mucho más sustanciales en ese tema. Bueno, ahí también hay
un tema bien importante y de recalcar, y es que una cosa es la teoría, ¿cierto? Y otra cosa es la práctica. Y en la práctica, en Venezuela, estos poderes adicionales han sido criticados porque no siempre actúan con independencia, ¿no es cierto? Entonces, mientras que en Venezuela sucede esto, en Colombia, aunque se habla solo de 3 ramas, existen órganos autónomos muy fuertes. Por ejemplo, no sé, la Procuraduría, la Contraloría, etcétera, que cumplen roles parecidos sin necesidad de llamarse como tal poderes, por decirlo así. Y pues no es estrictamente necesario tener 5 poderes para poder garantizar una democracia. Lo importante no es cuántas divisiones existan, sino que realmente haya una independencia entre ellas. Entonces, pues en teoría los 5 poderes suenan más completos, pero pues en la práctica pueden terminar siendo concentrados, pueden terminar siendo concentrados si no hay controles realmente efectivos. Yo quiero hacer un aporte muy pequeño y es que en Venezuela se necesitan 5 poderes para tomar el control como tal del país, pero en Colombia vemos que solo se necesitan de 3 poderes pues para hacer como ese control y la democracia en cuanto nombra en el preámbulo de la Constitución. Ahora sí, yo sí quisiera centrarme un poquito más sobre teorías como tal, hablando un poquito más sobre ello. Es decir, si hablamos de unas 5 divisiones de un poder, y en caso venezolano, y 3 en Colombia, ¿realmente esto va de acuerdo con lo que nos exponen autores como Kelsen o como Locke? Yo realmente siento que no. Yo realmente siento que esta división de poderes, de tal manera que tengamos 5 aparatos que garanticen esta división, yo siento que no. Realmente considero que el marco que nos entrega, por ejemplo, el mismo Kelsen, nos da pues una teoría bastante firme, sólida, para poder interpretar lo que sería la Constitución. Bueno, yo por otra parte, pues sí considero en cuestiones de traído de la colación del preámbulo hacia la teoría constitucional como tal del Estado venezolano, pues sí sea una veracidad en cuanto y un seguimiento a el apartado en donde nos demarca que en el preámbulo venezolano, que es una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Entonces este cuarto poder, el que es el poder del pueblo, ese pues digamos que lo podemos consagrar de manera teórica, ahí pues ya nos podemos dividir y diferenciar entre esta práctica que hemos visto pues que no se está realizando. Pero en lo teórico, pues sí hay unas garantías democráticas y un reconocimiento a todos estos pueblos, tanto indígenas y multiétnicos que existen dentro de la nación. Ahora, yo quiero complementar esa parte haciendo el pequeño, no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo siento que la Constitución venezolana es una constitución, como lo decía nuestro compañero al principio, una constitución positiva, pero de libro. O sea, es una constitución positiva en todos sus aspectos. Si la comparamos realmente con la colombiana sí, bien, es positiva, pero tiene un aspecto un poquito más mixto, más híbrido en cuanto a lo natural directamente. Entonces podríamos decir que más cantidad no garantiza mayor control. Aquí en Colombia con solo 3 ramas tenemos los otros órganos autónomos que cumplen funciones similares sin necesidad de convertirlos en poderes. De acuerdo, y de pronto otra conclusión muy buena sería que en la teoría suena muy bien, suena chévere y puede darse, más sin embargo en la práctica estamos mal o están mal. De igual forma, yo quiero recalcar que sin independencia real, pues 5 poderes no alcanzarían si no hay un buen diseño en cuanto al Estado y en cuanto a la sociedad. Entonces, siento que con un buen diseño y controles cruzados, 3 poderes bastan. Pero con un mal diseño, pues ni 5 alcanza. La verdad, compañeros, con esta discusión tan interesante, yo he ido hasta nuestra filosofía base del derecho jurídico, recordando lo que decía Tácito. Tácito hablaba que en el Estado más corrupto son más numerosas las leyes. De igual forma, la inflación que se da en las normas jurídicas equivale también a la cantidad de corrupción que puede tener un Estado. Si nos vamos más hacia acá,
con lo que decía Jeremy Bentham, con el utilitarismo del siglo XVIII y siglo XIX, que hace una crítica total a la inflación legislativa inglesa, porque producía inseguridad jurídica y favorecimiento a quienes sabían manipular técnicas legales. Considero realmente que un Estado que busca realmente cada vez inflar más sus leyes, crear más cuerpos, crear más divisiones políticas, realmente lo que está buscando es generar una inseguridad legislativa que busque controlar la libertad que el pueblo le otorga al Estado, como bien se enmarca en el contrato social, donde nosotros le entregamos esos derechos al Leviatán, que realmente es quien controla justamente la dirección de nuestros derechos y la protección de nuestros derechos. Totalmente de acuerdo. Aunque en la Constitución, en el preámbulo colombiano, no nos habla literalmente de la separación de poderes, sí nos deja claro que estos se buscan es para garantizar la justicia y la libertad. En la venezolana no habla tampoco de la separación de los poderes, pero sí tiene una visión más conectada a un Estado social y de derecho. El tema es que se supone que esto se hace para garantizar la participación real y evitar la concentración en un solo órgano. Entonces, volvemos al tema. Está escrito en las leyes o en el preámbulo de Venezuela, pero actualmente está concentrado en un solo poder. Bueno, ante todo eso, pues para dar también una conclusión, a tema personal, puedo concluir que también, dada la separación de poderes que hay en Venezuela, también surge una gran problemática que se evidencia demasiado allá, que es la división social que hay. Entonces, todo esto se genera gracias a que los poderes políticos no son ejecutados como deberían ser, y eso hace que la sociedad se divida y no tengan en quién creer. Vamos a ver con el última intervención sobre este tema que está, aunque fascinante y amplio, pues el tiempo también apremia. Bueno, en Colombia tenemos un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Ese se llama la acción de tutela. Es algo que nos da la facilidad de reconocer nuestros derechos ante una autoridad pública o privada. En cambio, en Venezuela carece de ese mecanismo para esa protección de derechos. Entonces es un mecanismo muy importante para las personas y para que se les respeten sus derechos. Bueno, entonces podemos concluir que en Colombia, a pesar de que tenemos, pues no a pesar, solamente tenemos 3 poderes, la legislativa, la judicial y el ejecutivo. En Venezuela tienen 5, 2 más, el ciudadano y el electoral, pero nosotros como colombianos tenemos órganos como el Consejo Nacional Electoral, y nosotros como ciudadanos podemos quitar y poner funcionarios, o sea que nosotros también podemos decir que podemos contar también con esas 2 ramas del poder como ciudadano y electoral. Entonces podemos concluir de que no estamos mal en cuestión de ramas del poder aquí en Colombia. Yo considero también una adición a lo que hizo mi compañera, y es que, aunque evidentemente esas instituciones que existen no están como tal, digamos, que mantienen una independencia, que eso es lo que ha garantizado la protección de los derechos. Lo vimos hace poco, cuando el presidente solicitó que el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos realmente evidenciar que tenemos una protección completa de nuestros derechos ante cualquier actuación que esté válidamente ilegítima contra la Constitución. Bueno, entonces creo que vamos con la última pregunta. ¿Qué diferencia encontramos en el enfoque en justicia e igualdad en los 2 preámbulos? Cuando leí los preámbulos de Colombia y Venezuela me llamó mucho la atención cómo hablan de justicia y de igualdad. Pero en Colombia se fundamenta o se van más dirigidos a los derechos fundamentales, ¿sí? Mientras que en Venezuela va más como a la parte de la sociedad participativa para el poder político. Ese es mi opinión. Muy bien, yo considero que ya teniendo
estas intervenciones tan importantes podemos empezar a hacer las conclusiones de esos temas. Así que vamos a invitar a cada uno de nuestros panelistas a que puedan dar en un fragmento corto su conclusión sobre ese tema. Bueno, ahora por favor comenzarías tú. Bueno, pues las conclusiones para mí de estos dos preámbulos son unas diferencias muy amplias en mucho sentido. Cada preámbulo tiene sus diferencias, tiene sus dos cosas iguales. Entonces podemos concluir de que cada una se rige y cada una está dividida y cada una encontramos diferencias. Entonces ese es para mí lo que puedo concluir de estos dos preámbulos. Bueno, lo que yo puedo concluir es que la similitud de las dos es que las dos tienen libertad al momento de decisiones, culto, sociedad, y en diferencias que la venezolana se enfoca mucho más y su principal enfoque es en el tema político, y la colombiana su principal enfoque es en la sociedad, derechos humanos, derechos fundamentales y demás. Mi conclusión es que la Constitución de Colombia tiene tal fuerza vinculante que para la interpretación armónica de las leyes y de toda la normatividad se deben de tener en cuenta sí o sí esos principios rectores que están allí en el preámbulo. Bueno, mi conclusión sería que podemos decir que tanto en Colombia como en Venezuela la Constitución quiere asegurar valores como la justicia, la paz, la convivencia, etc. Pero pues la gran diferencia es que en Colombia esos valores suelen cumplirse más porque pues la Corte Constitucional los hace obligatorios, mientras que en Venezuela muchas veces quedan como ideales, ¿sí? Y pues al final, como les lo dije en algún punto del podcast, al final lo importante no es lo que está escrito, sino lo que en verdad se cumpla en la vida diaria. Bueno, yo sí quiero como aportar para argumento de cierre. Aquí directamente el papel que juega en cada constitución y como lo expresan en su preámbulo, en el contexto internacional, en el caso más en el Colombia como el de Latinoamérica, que juega un papel más de integridad latinoamericana para la sociedad latinoamericana, como un papel, podríamos decir, de mediador. Ahora, en el caso de Venezuela, es un papel un poquito más inclinado hacia la función bélica, hacia esa destrucción de armas nucleares, como allí lo invita. Ahora bien, yo siento que son constituciones que si bien creemos que tienen mucho en común, en un marco, o si nos ponemos a pensar un poco en el marco sociocultural de aquella época, son bastante diferentes, ¿no? Son dos constituciones que tienen un poco más, sí tienen más diferencias que congruencias, pero en sí creo que hicimos un buen ejercicio en este podcast el día de hoy. Bueno, yo podría decirles que basados un poco en el neoconstitucionalismo, que estos preámbulos se están reconociendo no solo como unas normas jurídicas, sino que también son textos que vienen cargados de valores y de principios. En Colombia se ha utilizado el preámbulo de la Constitución para proteger y defender esos derechos fundamentales. En Venezuela, el preámbulo está legitimizando la democracia participativa y los derechos sociales en la interpretación que le están dando. Bueno, yo como conclusión tengo que Venezuela apuesta por un cambio más profundo y tiene principios de justicia social, identidad cultural e integración internacional. En cambio, pues Colombia busca fortalecer las instituciones, garantizar sus derechos y consolidar la unidad en medio de la diversidad. En el fondo, pues ambos expresan aspiraciones legítimas de justicia, libertad e igualdad, pero lo hacen siempre desde contextos completamente diferentes y pues prioridades distintas. Los preámbulos de las constituciones establecen siempre los principios primordiales y objetivos fundamentales de cada nación, pero también se guían por las constituciones y los ordenamientos jurídicos de cada estado o cada país.
Excelente. Yo quiero hacer una conclusión final y es que en ambos casos se hace referencia a la identidad, a la unidad y al reconocimiento de a la dignidad del pueblo como funcionamiento esencial de la Constitución. Muy bien. Bueno, para yo hacer mi conclusión, primero me gustaría hacer una distinción entre las dos constituciones, tanto en tiempo como en modo y forma. Hay que ver que la Constitución de Colombia surgió en una época de división y violencia, en la que Colombia estaba consumida por una guerra interna del narcotráfico, drogas, guerrillas, mientras que por la misma época, Venezuela en los años 80 y 90 vivía uno de los más grandes esplendores sociales y económicos que ha tenido Latinoamérica. Por supuesto, nuestra Constitución del 91 se dio como el resultado de esta séptima papeleta que trajo una constitución totalmente garantista de los derechos humanos, tratando de hacer innovaciones y dándole fuerza a entidades de protección y garantes de las leyes, y como es, por ejemplo, la Corte Constitucional. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la Constitución venezolana se dio dentro de un cambio social en Venezuela, en la que se pasó por un estallido, por así decirlo, democrático, a un modelo socialista. De igual forma, en la época del 99, que es mucho más reciente para nosotros, obviamente, podemos también empezar a vislumbrar mecanismos y métodos de protección global, como es el tema ambiental, el tema de la guerra, protección nuclear, en todo eso, que son cosas que aún ahora, en este momento, las constituciones o los grupos constitucionales mundiales están debatiendo. ¿Para qué? Para que se incorpore a una idea global constitucional. Para terminar, me gustaría traer a colación al filósofo Robert Alexis, en sus teorías, donde dice que el derecho no se agota en normas estrictas, en reglas, sino también en principios, que es evidentemente lo que tenemos en estos dos preámbulos. Los principios son mandatos de optimización que deben realizarse en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Al entrar en conflicto, los principios no se anulan, sino que se ponderan. Teoría de la ponderación. Así, para concluir, en su misión, el derecho es siempre una tensión entre legalidad y moralidad. Una ley injusta puede ser formalmente válida, pero pierde legalidad en la práctica frente a principios superiores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer podcast de Derecho Constitucional. Esperemos que sea de su agrado. Feliz tarde. Bajo juramento, donde hablamos con la ley en la mano.